Efecto Maduro. Venezuela, un país con brecha salarial distorsionada en todos los niveles. Camuflados en la basura, desmantelan red de tráfico de migrantes en la frontera. Los metían en bolsas de desechos. Exigen ser escuchados. Al menos 9 presos políticos inician huelga de hambre en Ramo Verde. ¿Quién asistirá? Venezuela dice presente en cumbre migratoria este 22 de octubre en México. Escala el conflicto. Grupo islamista amenaza con ejecutar rehenes y publicarlo en redes sociales, mientras que Israel corta los suministros hacia la Franja de Gaza. Amigos, saludos, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este lunes 9 de octubre del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. Feliz comienzo de semana para todos. La economía venezolana no deja de ser un tema preocupante ante la falta de soluciones. Según informes recientes, el 85% de los venezolanos cobra menos de $300 al mes, generando una brecha salarial y una desigualdad en el país frente a otros sectores que podrían estar ganando cerca de $1.000. Génesis Pérez nos comenta más. Menos de $300, a duras penas 100 es lo que logra ganar un trabajador en Venezuela, según un informe de la consultoría económica Ecoanalítica, quien además especifica que el sector público es el más afectado. La encuesta realizada por la firma determinó que al menos el 85% de los venezolanos gana menos de $300 al mes, tomando en cuenta que la mayoría de trabajadores del sector privado ganan menos de $160, mientras que el sueldo de los trabajadores del sector público no superan los $5. Estos son personas todas mayores de edad, pueden ser estudiantes, pueden ser jubilados, pueden ser pensionados también, incluidos en estos son estudios en campo que levantamos en las 10 principales ciudades del país y bueno, de alguna forma muestra la difícil situación frente a una canasta básica de alimentos que cuesta $500 y una canasta básica de bienes y servicios que cuesta casi $1.000, ¿no? Ciudades principales como Caracas, Valencia y Maracaibo son las que más flujo económico han registrado en los últimos meses, mientras que ciudades más dispersas, el comercio se ha visto disminuido debido al bajo poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos y el incremento de los precios de alimentos básicos, que aumentaron más de 7% en el último mes, lo que resultó en que solo el 1,5% puede cubrir la canasta básica. Para los jubilados y pensionados, la situación no es distinta, a quienes el Ejecutivo chavista en muchos casos adeuda el pago por los años laborados y a duras penas deben conformarse con los bonos que otorga el gobierno. Cuando confrontas esto, es obviamente un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de desigualdades. Se concentra en las principales zonas, se concentra sobre todo en el sector comercial, no en las principales industrias, y muy poca gente entonces tiene acceso a incrementos en renta, ¿no? Mientras tanto, la administración de Nicolás Maduro ha intentado mitigar los efectos negativos a través de la implementación de bonos y esperanzando la recuperación en la débil producción petrolera que ha tenido el país. Aunque, según expertos en materia económica, se han registrado ciertos picos de crecimiento en la economía venezolana, estos no han sido suficientes para la recuperación total, mientras que la inflación gana cada vez más terreno, situándose en 158,3% acumulada, y 317,6% interanual, según notificó el Banco Central de Venezuela. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones en Panorama Nacional de la mano de nuestro equipo de corresponsales. Duro golpe contra una red de tráfico de migrantes dio la Fiscalía colombiana en el vecino país. 10 personas judicializadas y 16 propiedades confiscadas fue el resultado de la Operación Argenta, que buscaba desmantelar a esta banda, un grupo dedicado a esconder a los migrantes en contenedores de basura para poder burlar los controles de seguridad en el aeropuerto de El Dorado. Marina Glot nos trae todos los detalles. En un video de seguridad se observa cómo los miembros de la red escondían a los migrantes en contenedores de basura. Una práctica poco usual, pero que no sorprende por cada modus operandi que usan las mafias para burlar los controles. La Fiscalía acreditó que algunos de los presuntos integrantes de la estructura criminal trabajaban en el aeropuerto de Bogotá,
Al parecer contactaban a los extranjeros que no eran admitidos por Migración Colombia, les ofrecían los servicios ilícitos de la red criminal y los sacaban de la terminal aérea en contenedores de basura. Amigos de Impacto Venezuela, cabe destacar que los 10 capturados tenían injerencia en Bogotá, Pasto Nariño y Necoclí, Antioquia. Por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir, tenemos una orden de allanamiento para este inmueble. En ese sentido, fueron afectados con medidas cautelares 4 predios urbanos, 12 establecimientos de comercio y 10 automotores avaluados en más de 2.400 millones de pesos. Las propiedades habrían sido usadas para alojar a los extranjeros que ingresaban de manera ilegal al país, movilizarlos por vía terrestre y garantizar su salida por la frontera con Panamá para que siguieran su tránsito hacia Estados Unidos. Entre tanto, la Sociedad de Activos Especiales SAE se hará cargo de los bienes confiscados a la red dedicada al tráfico de migrantes en Colombia. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. El retiro de Capriles de la carrera por la candidatura única de la oposición ha generado masivas reacciones de propios y ajenos a la primaria prevista para el próximo 22 de octubre. Capriles, uno de los aspirantes con mayor posibilidad de victoria, informó que su condición de inhabilitado ha sido el factor principal que ha tomado en cuenta para la cuestionada decisión que deja al partido Primero Justicia en veremos. Compañeras y compañeros, desde la gratitud, desde el respeto, el cariño, el afecto y el compromiso, yo pongo en sus manos la construcción de una opción viable para el 2024. Toda mi experiencia, todo mi conocimiento, todo lo que hemos forjado, lo ponemos a la orden de la unidad. Hasta el momento, una de las principales figuras de la tolda amarilla en pronunciarse ha sido el alcalde de Maracaibo, quien resaltó la decisión en pro de la búsqueda de una opción que garantice una verdadera posibilidad para el ciudadano de cara al 2024. En el caso de lo que hizo Enrique fue facilitar ese camino para la búsqueda de una solución. Ese camino tiene la necesidad de que todos vayamos viendo cuáles son o cuál es el mecanismo idóneo para que nosotros podamos resolver eso, porque evidentemente ha tenido muchos obstáculos y tropiezos, y de allí nuestra solidaridad con la Comisión Nacional de Primaria. Otras figuras opositoras han manifestado a través de las redes sociales su complacencia ante el retiro de esta candidatura, que aparentemente ha sido recibida como un gesto de honestidad ante la incierta condición de inhabilitado que pudo significar un obstáculo de haber resultado electo, elemento que para Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, es un claro llamado de Capriles a no apoyar candidaturas inhabilitadas, incluyendo la de María Corina Machado, pues sería inconsistente con su argumentación de retiro. Pero lo que está diciendo claramente es vota por un habilitado. O sea, eso está claro. Digamos, no hay una dirección de quién es, pero hay una dirección clara de quién no es. A quien él recomienda como candidato, es obvio. Además, porque sabemos que María Corina no se va a retirar si la elección primaria ocurre, que es una incertidumbre, porque el hecho de que todavía esté viva no significa necesariamente que pueda ser exitosa, porque depende de cómo se pueda manejar el propio 22 de octubre. También hay detractores de esta decisión de Capriles con base al conocimiento previo que tenía el candidato sobre su inhabilitación una vez que formalizó su aspiración ante la Comisión Nacional de Primarias, por lo que para muchos esta es una jugada que responde a una estrategia para tratar de sacar a una María Corina Machado que también está inhabilitada y que lidera, según la mayoría de las encuestas, la intención del voto en el país. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La falta de recursos ha impedido que los padres en Venezuela cumplan con el 100% de la lista de útiles escolares que solicitaron los maestros a sus hijos en las escuelas. Los padres manifiestan que cumplir este requisito escolar se les ha hecho cuesta arriba, ya que el alza del dólar ha desmejorado el ingreso de quienes dependen de un salario del Estado, porque lo poco que perciben lo devalúa la inflación. Bueno, tú sabes, por más que sea, los niños son niños, pues, y al ver que unos llevan y otros no, ellos se cohíben y le dicen a su mamá que le da pena ir porque ya sus compañeros tienen su lista escolares ya comprada, pues uno que otro, pero no todos, pues. En realidad se lo fui comprando por parte, ahorita estoy buscando un libro que necesito y me está
accesible, son $25 que no los tengo a la mano ahorita, pero estoy como que buscando a ver dónde lo puedo conseguir. La situación ha sido tan grave que algunos padres han optado por no enviar a sus hijos aún a las aulas de clase por no tener completos sus útiles como lo hacían en épocas anteriores. Sin embargo, todavía no han asistido a clase porque le hacen falta muchas cosas de las listas escolares. En medio de este contexto educativo en Venezuela, en las aulas, se han incorporado solamente el 40% de los estudiantes, esto según información aportada por representantes del Sindicato Venezolano de Maestros. Las instituciones siguen desoladas. ¿Por qué? Porque no es nada más el docente, son también los padres y los representantes que no tienen para comprar una lista de útiles, no tienen para comprar uniformes, no tienen para comprar los zapatos de los niños. Y hemos visto las instituciones que aún siguen con los mismos problemas de infraestructura, los cuales lo que han hecho es pintura en la parte de afuera y en la parte dentro de las instituciones siguen con los problemas de las baterías de baño. Hay instituciones donde se está cobrando, se le está pidiendo al representante cierta cantidad de dinero en divisa para que ellos puedan tener el pupitre, para que los niños compren el pupitre, busque la mesacilla, la alimentación. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Por falta de conocimiento y herramientas tecnológicas, venezolanos deben contratar servicios para la obtención de citas o documentos de instituciones como el SAIME, CENIAP y SAREM. Las personas de la tercera edad que no manejan las nuevas tecnologías, las poblaciones rurales de acceso remoto y las comunidades indígenas son quienes suelen requerir estos servicios con mayor frecuencia. Y es que según un informe publicado en marzo del año pasado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, un 60% de los venezolanos no dispone de internet en sus hogares. Nosotros aquí realizamos diversos tipos de trámites, ya sean administrativos, legales, comerciales o cualquier tipo de gestión administrativa. Aquí realizamos actualizaciones de RIC, alta de residencia, declaraciones de impuestos sobre la renta, aceptamos bonos y cualquier tipo de ayuda que necesiten las personas. En su mayoría vienen personas de tercera edad, aproximadamente entre 55 a 70 años, pues, porque no tienen el conocimiento. Los requerimientos que con mayor frecuencia realizan los clientes en este tipo de sitios son la solicitud de antecedentes penales y la tramitación de citas para la obtención de la cédula de identidad. Eso tiene un costo de $1, todo depende. Hay muchas personas que incluso vienen para acá y que vienen de esos caseríos, de esos campos, de esos fundos, ¿verdad? Y no tienen cómo cancelarlo y nosotros pues, hay veces que se lo dejamos gratis, incluso no le cobramos aquí. Estas personas que solicitan este tipo de servicios, ¿por qué lo hacen? ¿Porque tienen fallas en las tecnologías o por desconocimiento? Hay muchas personas que lo hacen por desconocimiento, como hay muchas personas también porque en sí no tienen un teléfono inteligente como tal, porque ya que todo depende por internet y tiene que ser un buen internet para poder solicitar esas cosas, porque en sí uno para sacar una cita de cédula, eso tiene que ser un internet rápido porque si no se cae, se colapsa. Bueno, yo vine para acá porque a buscar la cita de la cédula porque verdaderamente la necesito y verdaderamente no cuento, como quien dice, con los recursos no tengo teléfono inteligente. Quienes ofrecen este tipo de servicios manejan diferentes tarifas que van desde $1 en el caso de trámites sencillos como obtención de citas o actualizaciones de datos, mientras que documentos relacionados a compra y venta pueden estar por el orden de los $150. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Un grupo de presos políticos recluidos en la cárcel de Ramo Verde iniciaron una huelga de hambre en protesta por la falta de respuesta para la redención de la pena que les corresponde tras pagar una condena impuesta por la justicia venezolana. Entre los presos que participan en esta huelga están el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Geomer Martínez, quien fue uno de los sentenciados por la protesta interna protagonizada en el 2019 por un grupo de militares en la comandancia de Cotiza, en Caracas. Los familiares de los denominados presos políticos denuncian que fueron víctimas de torturas perpetradas por los funcionarios de la DGCIM en Boleíta. Los dolientes no sabían que sus allegados habían comenzado una huelga de hambre en reclamo de sus derechos. Mi nombre es Gradel Ramírez de Charlie, madre del sargento segundo de la Guardia Nacional, Kervin Manuel Charlie, preso político del caso Cotiza. Hoy me estoy enterando que mi hijo está en una huelga pacífica para reclamar
por su derecho y por su libertad. Sus familiares se han dirigido a la corte marcial en busca de respuesta, pero se niegan a recibirlos, dándoles un trato muy poco cordial a estas personas que solo ruegan que se les permita tener acceso a los mecanismos de derecho establecidos en la ley para los presos políticos. Los familiares acompañan la decisión de los funcionarios militares detenidos de iniciar esta huelga de hambre, pues consideran también que es momento de que sean puestos en libertad. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Las autoridades estiman que en pocas horas pudiera lograrse la ubicación y detención de los responsables de haber asesinado a un sargento de la Guardia Nacional adscrito a seguridad de la Asamblea Nacional. Se trata de Rosmana Josmer Alfonso Ron Medina, de 26 años de edad, quien fue víctima de una emboscada en el barrio Julián Blanco, en Petare, al este de Caracas. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información, solamente que hubo un despliegue por el cual ellos pasaron por los puntos, hubo un pequeño enfrentamiento en el cual fue herido mi esposo y falleció. Hay otro mayor que también fue herido y estamos a la espera. Mi esposo tenía 5 años de servicio. Él estaba destacado en la Asamblea Nacional. El otro funcionario, víctima también de la emboscada, corrió con mejor suerte, resultó herido y llevado al Hospital Pérez de León de Petare. Fue identificado como el mayor William Peñaranda. Comisiones policiales, particularmente la del 6CPC, estiman que en cuestión de horas podría lograrse la ubicación y la identificación de los responsables de este atentado. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Para combatir el secuestro y la extorsión, la Policía Científica inauguró una sede especializada en estos delitos en Barcelona, Estado Anzoátegui. La sede, ubicada en las inmediaciones del Parque Industrial Aerocentro, contará con 28 funcionarios especialistas en el tratamiento y actuación contra estos delitos, con la premisa de que la denuncia oportuna es la mejor forma de combatir a los grupos dedicados a estos hechos. El delito de secuestro es uno de los delitos más rechazados, que tiene mayor tipo de rechazo en la colectividad, y siempre para nosotros rescatar una víctima de secuestro representa para nosotros un gran reto. Es regresar a la vida a una persona que es privada de su libertad y que para nosotros muchas veces se convierte en una persona con una muerte suspendida. De allí la importancia que tiene para el 6CPC el fortalecimiento de todas las unidades de investigación, tanto el delito de extorsión como el delito de secuestro en todo el ámbito nacional. El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas aseguró que los funcionarios destacados en este centro antisecuestro están en preparación constante para combatir estos delitos, que se van adecuando a los avances de la tecnología, pues los grupos delictivos usan herramientas como las redes sociales para captar a sus víctimas. El movimiento islamista palestino Hamás atacó el sábado a Israel desde la Franja de Gaza y secuestró soldados y civiles, desencadenando bombardeos de represalia en una escalada bélica. El ejército de Israel indicó por la noche de ese sábado que aún libraba combates con cientos de infiltrados que penetraron en ese país por aire, mar y tierra. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el ejército de su país usará toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamás. Todos los lugares donde Hamás se prepara de esta ciudad del mal, todos los lugares donde Hamás se esconde y opera, los haremos ruinas. A la gente de Gaza les digo, salgan ahora, porque tomaremos acción en todas partes con toda nuestra fuerza. El Ministerio de Energía israelí ordenó cortar el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven 2.300.000 palestinos sometidos a un estricto bloqueo israelí, pero también se paralizó el envío de comida, agua y gas. Estamos imponiendo un asedio total a Gaza. Ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas, todo cerrado. Estamos combatiendo contra animales y actuamos en consecuencia. El ejército israelí acusó a Hamás de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas. Por su parte, el grupo islamista reivindicó el secuestro de varios israelíes y aseguró que derrotará a su enemigo. También publicaron un comunicado en el que aseguraron que van a ejecutar públicamente a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa con los bombardeos, a su juicio, indiscriminados sobre la Franja de Gaza sin previo aviso para los residentes.
Y es que Israel ha bombardeado intensamente el enclave durante todo el día, incluyendo instalaciones militares de Hamas y la Yihad Islámica, pero también infraestructuras civiles y residenciales. Un nuevo balance publicado por el ejército de Israel este lunes por la tarde reportó que más de 800 israelíes han muerto y 2 millares han resultado heridos en este ataque inédito. Del lado palestino, las últimas cifras de las autoridades locales muestran que murieron cerca de 600 personas. El ataque de Hamas fue condenado por Estados Unidos, China y Rusia. Por su parte, la Unión Europea convocó para el martes una reunión de emergencia de cancilleres, mientras que varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU denunciaron el domingo a Hamas por su ataque masivo contra Israel, aunque no hubo unanimidad ni se emitió una declaración conjunta. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con otras noticias de carácter internacional destacadas por medios de comunicación en Internet. Nuestro portal de la casa impactovenezuela.com titula lo siguiente: seguirá la necesidad de energía. OPEP prevé un aumento continuo de la demanda de petróleo hasta el año 2045. En el informe 2023 sobre las perspectivas de la demanda mundial de petróleo publicado este lunes, la OPEP espera que se alcancen los 116 millones de barriles por día hasta 2045, lo que significa un 16,5% más que el año 2022. Para el organismo, la demanda de petróleo solo podrá cumplirse con inversiones estimadas en 14 billones de dólares en el sector. Con relación a Venezuela, expertos sostienen que aunque tengamos la mayor reserva mundial certificada de petróleo del mundo, hay que hacer grandes inversiones para verle el queso a la tostada. Venezolanos permanecen en el norte de México con el temor de que Estados Unidos los deporte. Los miles de venezolanos varados en la frontera norte de México reaccionaron con temor ante el anuncio de la Casa Blanca el jueves sobre el acuerdo con Venezuela para enviar de regreso a los migrantes que hayan entrado por métodos distintos a la aplicación CIBIPI One. Aseguran que esa decisión los aleja del sueño americano. Víctor Martínez, un migrante venezolano recién llegado a Ciudad Juárez, dijo a la agencia EFE que es casi imposible sobrevivir en su país y que si Estados Unidos lo devuelve, lo más probable es que intente cruzar de nuevo, pese a lo dura que ha sido la travesía. Venezuela participará en cumbre migratoria en México el próximo 22 de octubre. Así lo anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien indicó además que asistirán gobernantes de otros 10 países a la cumbre que tendrá lugar en Chiapas. Calculó que a la frontera de México con Centroamérica llegan hasta 6,000 migrantes diarios, mientras que a la de Estados Unidos arriban hasta 10,000. Aseguró que es necesario reunirse para tratar el flujo migratorio sin precedentes que vive actualmente Centroamérica y México. La crisis migratoria pica y se extiende. México y Estados Unidos están tomando cada vez más medidas radicales. Pero preocupa el caso de nuestros connacionales, los adultos mayores, quienes representan un porcentaje significativo del total de los migrantes venezolanos. Pero no existen políticas de ayuda o apoyo para esta población que también se está viendo en la necesidad de salir forzosamente del país. Hoy queremos compartir con ustedes un extracto de nuestro programa Cara a Cara. Conversamos este tema con el investigador de Derechos Humanos y Migración de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Rodríguez. Recuerden que el contenido completo está disponible en nuestro canal de YouTube. Hay informes que demuestran que es posible que ya han superado los 8 millones, pero que posiblemente con el paso de los años, a la vuelta de 2 años, va a llegar a los 10 millones, sin duda alguna. Ahí hay un hecho muy importante que tenemos que ver con el caso de Venezuela, es decir, a nivel de Latinoamérica, y decir, en el continente americano, la crisis migratoria venezolana es la más grande que hay en solo el continente americano. En el caso, por ejemplo, de adultos mayores, nosotros verificamos allí cuáles eran las causas o cuáles eran las motivaciones para ellos salir del país. Ahí encontrábamos principalmente 3 causas y lógicamente están asociadas con la situación de Venezuela.
las condiciones de vida que hay en el país. Entonces había personas, adultos mayores decían, me voy del país porque bueno, necesito acceder a tratamiento médico. Entonces la posibilidad de acceder a tratamiento médico es en el extranjero. Habían otras personas que, es decir, estos ancianos, adultos mayores, que estaban saliendo del país por temas de reunificación familiar, es decir, esos nietos que se quedaron aquí, entonces ahora los abuelos se los están llevando a los padres hacia el extranjero, y no solo es que se los llevan, sino que ellos también se van hacia el extranjero y se quedan allí cuidando a los nietos, porque mientras papá y mamá trabajan, son los abuelos quienes los atienden, quienes tienen que llevarlo al colegio, y a esto súmale que tienes que hacerlo en un país desconocido, donde no conoces rutas, no sabes cómo agarrar un transporte. Entonces ahí hay unas dinámicas, unas barreras bastante complicadas para ellos. Hoy en video viral, la turbina Cojinete 2, ubicada en la planta Ramón Laguna en Maracaibo, se prendió en candela este lunes, mientras los zulianos estaban en pleno apagón. La pesadilla continúa, por ende la crisis eléctrica también. La turbina se incendió debido a la falta de mantenimiento. Los trabajadores denuncian que la unidad no cuenta con un sistema de protección para estos casos desde hace 2 años. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: constantemente en todo el país hay denuncias sobre retardo procesal o dilación de las causas judiciales. Para algunos, las sentencias llegan a tiempo, pero para otros pueden pasar años. Entonces, ¿crees en el sistema de justicia venezolano? En @ImpactoVE, Mariela Costa dice: no creo, y no tanto por el retardo judicial, sino por la cantidad de personas que mueren y que de una u otra manera lo tapan y lo hacen ver como otra cosa. Seguimos con otro comentario y es de Noralba Picón. Para nada, no creo, porque allí no hay ley que valga. Ahora pasamos a nuestro canal de YouTube en Impacto Venezuela. María Antonieta León responde: imposible creer en un sistema tan viciado como todos los entes gubernamentales. Todos, absolutamente todos, han perdido credibilidad, y sobre todo el sistema judicial. Por último, Leonardo Quijada dice: no creo en la justicia venezolana en ninguno de sus niveles. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por participar. Seguimos con más, no se despeguen de nuestra pantalla. Se desvanece el sueño americano y continúa la pesadilla para los migrantes, o por lo menos así lo mira Gabo en nuestra caricatura del día. Ni los muros, ni los alambres, ni todos los peligros de la frontera han sido impedimento para los migrantes, especialmente para los venezolanos que buscan una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Sin embargo, los contratiempos suben cada vez más de nivel y el esfuerzo resulta en vano, puesto que cuando llegan a este territorio terminan siendo deportados, regresando a la cruda realidad venezolana. Y hasta aquí las informaciones. Recuerden que para más pueden visitar www.impactovenezuela.com o nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden además, como siempre, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.